Maria Iraulagoitia, 50 urte, Eibartarra. Ze hitz potoloa den minbizia. Eta metastasia? Bularreko minbizia izan zuen Mariak. Handik gutxira metastasia. Maria berbetan entzunda, harritu egiten nau bere diskursoak. Bizitza eta gaitza ikusteko bere moduak. Hau bai, hitzlarriz osatutako errelatoa. Gerra hiztegirik gabe, epikarik gabe, bere burua zarro, bizitzeko ilusioz eta duintasun ikaragarriz. Arraten hitz egin dugu. Eibar inguruko mendietan asko pasiatzen ari da azken urteetan Maria. Hausnartzen, gorputzari eragiten, eta bere gorputzarekin hitz egiten. Asko poztu nau bere esperientzia jaso eta partekatzeak. Ikaragarri miresten dut Maria. Kaixo, Maria. Kaixo, Mikel. Egunon. Egunon. Da eskerrik asko. Gaur arratera etortziarren, pixkat zure esperientzia... Zuri, eskerrik asko zure, eta niretzako arrate leku oso importantiena nire bizitzan. Bueno, gure marko inkomparablia da, ez? Bai. Guk elkar ezautzen dugu, zure fizioa nire emaztia da, eta parte, zure aiztetako bat laguna dakat, ez? Eta niri beti kontatzen dozte, zure egoera, zure gaitza eta zela ondoian, eta ni beti gelditzen nintzen, ostras, hortxe doia, ez? Aurrera, eta niretako horreitxikan elkarrizketa hauetan egotia, ez? Zuri minbizia topatu zetuen oindala denbora bat, kontatuko duzu pixkat zure kasua? Bueno, lehenko eta behin, ni pentsau dut elkarrizketa hau erderaz itzia, nire esperientziari buruz berbaitzeko nahiago dut erderaz itzia. Orduan, hobeto esplikatzeko. A mí me detectaron el cáncer hace 3 años, un cáncer de pecho. Fue un golpe, porque mi madre se murió de cáncer de pecho cuando yo tenía 7 años y fue como un shock para toda la familia. Pero es verdad que yo ese cáncer lo viví de una manera, puedo decirlo ahora, hasta casi alegre. Llevé todo bien, no dejé de trabajar, no cogí la baja. Es verdad que podía permitirme hacer eso porque en ese momento tenía una tienda con mi socia, con Bea, que es mi amiga y cuñada. Y bueno, iba a las horas que podía y lo viví todo bien. Tuve el pack completo, quimio, operación y radios. Y bueno, ahí quedó todo. Y con el cáncer de mama a veces pasa que se fibroliza un poco, porque bueno, parece que es como una gripe larga, como te dicen, ¿no? E incluso muchas veces tú quieres creer eso, ¿no? Entonces parece que ya se ha acabado y que ya no va a pasar nada más. Entonces, bueno, pues ya estaba cansada, ese verano descansé porque ya había acabado todo. Llegó el confinamiento y me empecé a encontrar mal, me dolía pues las articulaciones, los huesos, esta zona. Pero bueno, me tocó una consulta telefónica, que entonces todo era telefónica con el de radioterapia, y me decía que eran las pastillas que estaba tomando, el tamoxifeno. Y bueno, pues salimos del confinamiento y a mí me seguía doliendo muchísimo la cadera. Y mi médica me hizo una placa y no se veía nada. Y al final, pues Fran me insistió y llamamos al oncológico, bueno, a mi cirujana. Y ella me miró y decidió hacerme una resonancia. ¿Y cuál fue la mala noticia cuando llegué a la consulta? Que tenía metástasis. Y en el momento, pues ahí sí que se te cae el mundo, ¿no? Y te das cuenta, pues, que el cáncer es mucho más que lo que yo había pensado. Que un 25% de mujeres que tienen cáncer de mama, un 25% va a tener metástasis. Me tocó. Y bueno, pues te pegas un golpetón, ese sí que fue el segundo más gordo, para mí, para mi familia, y para Fran, que también es mi familia. Y bueno, pues ahí empieza la segunda parte. Ahí empieza la segunda parte, donde realmente me he hecho un trabajo personal mucho más potente. Y estoy ahora como estoy,
gracias a todo ese trabajo, a todas las personas que me han acompañado, pues a María, tu mujer, que siempre digo que es mi fisio triple A, y a mi terapeuta, Marian, que también me ha acompañado en este proceso, aparte de bueno, mi familia, mis amigos, pero siempre encuentras apoyos, ¿no? Y en este caso para mí han sido mi familia, María ha sido un apoyo muy grande y mi terapeuta ha sido otro apoyo enorme, enorme. He hecho una terapia diferente, igual no es lo más habitual en este tipo de casos. Mi hermana Rate, que todavía le conoces, pues me puso en contacto con Marian Ríos, que es una terapeuta de terapia transpersonal. Entonces hacemos online porque ella está en Colombia, y la hacemos online. Y es una terapia transpersonal que, como el nombre indica, es más allá de la persona. Entonces vas hasta lo más profundo de tu ser, hasta la esencia. Entonces trata más mente, emociones y espíritu. Y mucho la naturaleza. Por eso yo he elegido a Rate para hacer la entrevista. Esta tokitxarra. Ez da, oso nada. Orduan, pues en muchos momentos me sentía sola porque me coincidió la metástasis con el COVID. Y estaba el COVID en pleno pil-pil. Y entonces me empecé a aislar. Solo estaba con Fran, me juntaba muy poquito con mis hermanos, porque me daba miedo. Era en un momento que tenía un tratamiento que me bajaban las defensas y estaba asustada. Entonces empecé a caer en un pozo, o sea, me empecé a sentir sola, muy sola. Y fue cuando empecé la terapia con Marian. Y Marian siempre me recuerda que nunca estoy sola, que siempre tengo la naturaleza que me acompaña. Entonces me decía, cuando estés sola, desde tu casa ves árboles, y se decía, mírales y háblales y piensa, ¿no? ¿Y qué estarán pensando ellos de ti? Entonces empecé a venir mucho a Rate y al monte, a pasear, pero sobre todo a Rate. Venía y paseaba, me dolía, entonces todavía no podía andar tan bien. Andaba bien, pero tenía dolor. Entonces venía y me agarraba a la naturaleza, a mis árboles, me venía con mi termo de té, mi libro, y aquí he pasado muchas horas. Pero gracias a todo eso, pues estoy ahora mismo donde estoy, y estoy muy bien, creo que es los momentos más felices de mi vida. Ze punturaino da importantea batzuetan, zuluan egotia, eta horrekin gogoratzia, gero pixkanaka hobetzen goia zenean atzera. Hori da. Bai, muchas veces pienso que cuando estoy triste, porque no voy a engañar, yo muchas veces me levanto o me paso días muy tristes, pero también hay que vivirlo, hay que vivir la tristeza y dejarte a ella, ¿no? Pero siempre llega un momento que pienso, María, no seas tonta, porque dentro de un tiempo, no sabes cuánto, igual vas a estar peor y vas a darte cuenta que perdiste ese momento, ¿no? Lamentándote. Entonces me dejo a la tristeza los días que toca, pero también llega un momento que ya digo, venga María, ala, ya está, ya vale, para adelante, sal a la calle, ponte guapa. Para mí es muy importante el verme bien y estar guapa, no por pintarme los labios con las mascarillas es una faena. Y salgo a la calle. Entonces en la calle te das cuenta que todo es relativo, que no es tan importante lo que estabas pensando o ese malestar que te estaba... Y se te olvida. O sea, y entonces dices, ahora estoy bien, no voy a quejarme. Ando fenomenal, ando por el monte, me encuentro bien, tengo un tratamiento que no me dificulta mi vida diaria, pues voy a vivir, ¿no? También es verdad que tengo todo el tiempo para mí ahora, porque en marzo me concedió una invalidez absoluta. No puedo trabajar de nada más, entonces, bueno, pues en el momento también te quedas como con 50 años y una invalidez. O sea, si yo todavía tengo 50 años, este no era mi plan, no era la hoja de ruta prevista, ¿no? Pero, bueno, ahora me he dado cuenta que es una oportunidad que tengo para vivir haciendo lo que me gusta cada día y disfrutando de... No te creas que hago mucho más. Mira, el día pasado María me dijo que le habían puesto chocolanas en un curso que ella hace, que le dijeron que si le quedara un año de vida,
¿qué haría? Y mientras me estaba haciendo mi drenaje linfático en el brazo, de linfedema, yo le dije, pues yo creo, María, que no hay que hacer nada especial, que es vivir. O sea, vivir dándote cuenta de las pequeñas cositas, ¿no? Que te venga Catrín y te diga, te baile, o como me suele enseñar ella que baila, o yo pues que venga a los paseos que me doy los lunes con mi sobrino Xavier, que todos los lunes quedamos, tiene 10 años y todos los lunes quedamos para pasear, y esto es nuestro momentito de la semana. Entonces yo le decía, yo creo que el secreto es en no hacer nada más raro. Hombre, si tu sueño siempre es irte a Nueva York, pues hombre, pues hazlo, ¿no? Aldala, bai. Pero lo demás, no hay más secreto que vivir el día a día consciente. Eta batzuetan ahaztu egiten dugu hori, ezta? Sartzen gara gure rutinetan, edota zuluan sartzen garanean, ez dugu ikusten horrelako gauza plazer txiki horrek, ez? Askotan, pasatzen da. A ver, yo, el levantarme y verle a Fran, desayunar con él, pasear, mis sobrinos pequeños han sido los que han conseguido también gran parte de sacarme el agujero, han sido los niños. Mis 3 sobrinos pequeñajos, cómo te enseñan, ¿no? Cómo te hablan de la enfermedad con total tranquilidad. El día pasó Kerman, pues que tiene, creo que va a hacer 9 años ahora, estábamos hablando en casa, mi hermano, una conversación, y que eso, pues que tenía consulta, y me preguntó a ver si yo no estaba ya curada. Y dije que no, que yo estaba en tratamiento, que no estaba curada. Y primero se quedó un poco así, le vi triste. Le dije que estuviera tranquilo, que estaba bien, que no me veía bien, ¿no? Y me dijo que sí, me veía bien. Le dije, pues ya está, Kerman, o sea, no le vamos a dar más vueltas, ¿no? Entonces, las pequeñitas cosas que haces, el café que te tomas con una amiga, hoy estar aquí, ¿no? Al final, no hay más secreto, yo creo, que disfrutar de estas cosas, del beso que te da tu marido al acostarte, al levantarte, los abrazos que me dan mis sobrinos, mis hermanas, el amor de mis hermanas, mi padre, mis tíos mayores. No tiene mucho más, porque yo cuando se murió la mamá, al final seguimos haciendo ese día a día. Y creo que es lo que nos ha hecho ser una familia muy unida, muy sin tampoco esconder lo que ha pasado, pero al final dándote cuenta que esas pequeñas cosas, el vivir el día a día con normalidad, ¿no? El recordarle a la mamá. Yo también tengo que decir que en mi casa viví de primera mano la generosidad de mis tíos, que no tenían hijos y vinieron a vivir con nosotros. Primero vinieron 3 meses para ayudarle a mi padre, porque ella era la hermana de mi padre, y mi tía Carmen y mi tío Julián. Y vinieron 3 meses y vieron el percal, que éramos 5, mi padre todo el día trabajando, y le dijo mi tía, oye Manolo, yo creo que he pensado que nos vamos a quedar aquí, si no te importa a ti, mi padre, ¿qué le va a importar? Y se murieron en casa con nosotros. Yo, de hecho, le encontré a mi tía muerta, le dio un infarto y estaba conmigo. Y esa generosidad también nos ha marcado. Entonces yo, en esta enfermedad, siempre lo primero que te viene es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta faena? ¿No? Eso, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿No? Y eso, esa rabia ya la he sacado. Ya, luego pasé al ¿y para qué? ¿No? Vamos a buscarle un ¿para qué? Una oportunidad, seguro que es una oportunidad de algo, ¿no? Y yo, puede sonar muy raro lo que vaya a decir, pero mi madre, todos hubiésemos deseado que no, se hubiese muerto. Pero el morirse ha hecho que seamos la familia que ahora mismo somos. Que nosotros nos denominamos la piña, o sea, porque tenemos hasta camiseta, que luego os enseño. Y cuando me pasó a mí, el primero que me dijo fue mi cuñado Iñaki, que le va mucho estos temas, me dijo, tú vas a ser una catalizadora de la familia. Y yo pensé, este está pirado, o sea, ¿qué me está diciendo ahora que me acaban de detectar un cáncer de mama? Pero me doy cuenta que puedo ser el rol bisagra también de la familia, ¿no? Esa vuelta a unirnos, que nunca hemos estado desunidos, pero el volver, nos hemos hecho una piña, ¿no? Y entonces yo pues me quedo más en el para qué.
¿no? El por qué, pues hay días que sí, no te niego que me da rabia, pero lo tengo aceptado y superado. Aunque también hay que sacar esa rabia, hay veces que te vienen días, ¿no? Horretarako denbora behar da ere, bai. Bai, Ez, bai, ateratzeko bai, amorru hori. Ya 3 urte pasa dira. Pero, y te sigue saliendo, y dices, jo, qué rabia, a veces ves a alguien que te dice alguna cosa en la calle, te dice, qué mala cara tienes, ¿no? Que, joder, Ezin dut euki. eso, ¿no? O ¿por qué? Porque tengo un cáncer y sabes que tengo un cáncer metastásico, tengo mala cara. O a una me dijo esto, ya te veo que cojeas, pero si yo no cojeo, ¿no? O sea, yo no he cojeado nunca, ¿no? Pero luego te das cuenta que son sus miedos, ¿no? Y dices, pues que no me los pasen a mí, que yo ya los tengo. Ez que askotan gehiago esaten dau euren gaindikan, ez? Gure egoerari buruz baino, ez? Claro, claro, entonces al final son sus miedos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo he aprendido también a, bueno, cuando me doy la vuelta igual hasta me he hecho una pequeña sonrisita interior y digo, ay, ¿cómo está esta? ¿No? ¿Qué miedo tiene? Pero, bueno, pues al final pasas malos días, pero te quedas más con el para qué y para qué va a servir todo esto, ¿no? Y bueno, pues al final seguro que por algo me ha pasado esto. Yo estoy segura y a veces también pienso que a mí, de todos los hermanos, pues por algo me ha tenido que pasar a mí. No sé por qué, pero pues igual porque no tengo hijos, no sé, no sabes nunca por qué, pero bueno, la cosa es que le vamos a sacar un provecho a todo esto. Y yo creo que estoy sacando y lo estamos haciendo bien. Y le incluyo a Fran, porque somos un equipo, vamos siempre juntos. Askotan esaten dut, gaixotasuna nik daugatela, baina esklerosia Mariak eta Bixo daukagula, ez? Eta gure inguruko, eta bai familia, bai... Baina, claro, el día a día, pues no pasa Fran conmigo. Y él es el que mejor sabe, pues, los malos momentos. A veces también te da... A veces la rabia que me da es el que él esté viviendo eso, ¿no? Porque dices, este no era el plan, ¿no? Este no era el plan. Pero bueno, luego se te pasa y dices, pues es lo que nos ha tocado, ¿no? Fran también me recuerda, pero para eso estamos aquí los dos, ¿no? Porque me podía haber pasado a mí también algo, ¿no? Y bueno, pues al final pasas con él el día a día y es verdad que haces equipo. Y con mis hermanos, ¿eh? Con mis hermanos también nosotros tenemos una relación muy, muy diaria. Y bueno, pues que es una enfermedad que, pues como cualquier otra, pues que al final, haciendo equipo o viviéndola con naturalidad, yo creo que se lleva más fácil. Izena oso potolua dauka minbiziak, ez? Eta entzuten dugunean tumore hitza be, Eta metastasis. eta metastasis ja da oraindik eta okerragoa, ez? Entzutia hori. Baina zuen kasuan ekarri du, ez? Pixkat kohesinio hori etxean eukitzeko. Eta bueno, zeozetarako horrek balio badau. Bai. A ver, nos está tocando un cambio de ciclo en la familia, un cambio de ciclo con los mayores, mis tíos, mi padre, la empresa. Y yo creo que sí, que todo esto también está sirviendo para que veamos que hay que relativizar, ¿no? Que si mi hermano viene un día y dice que ha tenido un mal día en el trabajo o que está teniendo problemas, ¿no? Pues a mí me pasó hace poco que yo estaba metida en un búnker en el oncológico haciéndome una prueba que te inyectan un líquido radiactivo y tienes que estar ahí en un búnker 3 horas. No digo búnker porque es que no puede entrar nadie, incluso el baño es de autolimpieza, ¿no? Y cuando José estaba escribiendo dije, mira, José, te lo dice tu hermana que está metida en un búnker con un líquido radiactivo en las venas, sin saber muy bien qué resultado le va a dar. Bueno o no tan bueno, pero que la vida es mucho más sencilla que todo esto. Hay que dejarse llevar y fluir. Simpliagoa eta baita ere kompletuagoa, ez? Askotan fijatzen hasten gara pentsatzen bakarrik biharrian, lanian, eta normala da, ez? Enpresa norberana danean, baina gauza gehiago bada zela, ez? Asko gehiago, bai. Y sobre todo para mí, el amor. O sea, hay muchas más cosas, pero lo principal es que si tienes amor y estás rodeada de amor,
todo va a pasar, o sea, todo va a pasar. Es verdad que cuando te dicen cáncer, el cáncer tiene muy mala fama, es una palabra muy fea y a mí, por ejemplo, cuando la gente te dice el bicho, dale fuerte al bicho, me da mucha rabia. Bueno, a ver, rabia no, porque entiendo que cada uno le llama a su enfermedad como él quiere. Para mí no es un bicho, son mis células. Y yo les trato con el mismo amor que a las otras, a las que están bien. Estas están un poco alborotadas, ¿no? Entonces, yo todas las noches me meto a la cama y les hablo un poquito y les digo que estén tranquilas, que esto va bien, que el tratamiento funciona, que ellas sean fuertes, ¿no? Ya sé que suena como rarísimo, ¿no? Pero somos uno, yo no tengo un bicho dentro, yo no tengo un alien, o sea, soy yo, es mi cuerpo, ¿no? Y tengo unas células que están un poco díscolas, pero yo les trato con el mismo amor que a las otras. Askotan minbiziakin oso hizkuntza belikua eukitzen da, ez? Luchadora, es que ay, me da mucha rabia. Y Olatz Vázquez, una fotógrafa que murió en verano de cáncer, me gustaba mucho. O sea, escribió un día un post que era: yo no lucho, sobrevivo. ¿No? Y es que es eso, o sea, vivimos lo mejor que podemos. Pero a mí cuando te ponen, venga, luchadora, venga, pero si tú tuvieras una cardiopatía te dirían lo mismo. O sea, que no somos... Esto no es una guerra, yo no estoy en una guerra contra nadie, porque es mi cuerpo, o sea, yo no estoy en una guerra con mi cuerpo. Son mis células que se me han alborotado y buscaremos la mejor solución posible, el mejor tratamiento, ¿no? Y yo, vamos, desde aquí le doy las gracias a mi oncóloga, Nerea Ancízar, que es lo mejor, que ha tenido una suerte impresionante en tenerla ella como oncóloga, porque le encanta la investigación, trata todo con mucha naturalidad. Y como ella me dice, mira María, a tirar millas, que cuantas más hagamos, más vamos a hacer, porque aquí dependemos de la investigación, ¿no? Pero mientras tanto yo no estoy pensando que estoy en una lucha. Yo estoy en un tratamiento y espero y deseo que vaya funcionando y que cuanto más funcione, más opciones tengo de que haya más tratamiento, porque afortunadamente en el cáncer, así como en otras enfermedades, y eso tú sabes bien, en el cáncer se está investigando mucho y cada vez salen más cosas, más pastillas, más tratamientos no tan agresivos, más diana, pero bueno, no es una lucha. Es una enfermedad. Yo no soy una luchadora. Oso identifikatuta sentitzen naiz, ze azkenean eskerosian kasuan ere bai, gure sistema immunitarioa da gure buruari erasotzen diona, orduan, ni naiz nire buruan kontrari dana, orduan, ni borroka hori ere ez dut ulertzen, ez? Eta askotan esaten diatenia, jo, bi potro dauzkazu da, ostia, ez dute ulertu mezua, kontua ez da potruak edo ovarioak eukitzia, ez? Claro. Kontua da, duintasuna, ez? Dignidad, eta horrekin aurrera itia, eta Claro, bizi garala, y sabiendo que sales de las consultas a veces muy contenta y otras veces no tan contenta, ¿no? Porque no ha ido las cosas como tú esperabas, o porque siempre sales con un pero. O sea, esto está bien, pero no sé qué, este nivel, pero el otro. Pero sabiendo todo eso, pues al final vas y dices, bueno, pues me ha tocado y vamos a seguir para adelante y vamos a disfrutar de las noticias buenas. También sé que algún día igual pues serán, ya me ha tocado también consultas de él y decir, joder, pues María, ahora han aparecido otros nódulos no sé dónde y vamos a tener que hacer frente a esto ahora. Y dices, bueno, pues ya está, ¿no? Pues daremos frente, pero siempre yo agarré de la mano de mi oncóloga. Yo desde el primer momento le di la mano, pero físicamente le agarré y le dije que yo me ponía en sus manos. Y tengo una oncóloga que me entiendo bien, porque yo soy muy preguntona, y ella pues me dice la verdad. Me dice la verdad. Entonces, pues es verdad que también he aprendido a veces, depende del día que tengo, a no ser tan preguntona o a no sufrir extra. Y según el día, según lo que me diga, pues sales de la consulta y sé que habrá haber un día que igual, no sé cuándo, igual no sé cuándo va a llegar, ¿no? Que igual te diga, pues esto ya no hay nada, ¿no? No hay un tratamiento más que irte a paliativos, ¿no?
Bueno, pues eso ya, si llega, ya llegará. Pero mientras tanto, pues nosotros cuando salimos de la consulta intentamos celebrar lo que nos ha dicho. Bueno, es más, cuando me dijeron en verano que tenía otro nódulo, nos fuimos a la tarde a Bilbo y fui capaz de tomarme un vino y decir, bueno, venga, vamos a brindar porque acaba un ciclo de un tratamiento y vamos a empezar otro y va a ir bien. Y bueno, pues está yendo bien. Pero hay que estar también, o sea, no te tienes que engañar tampoco, ¿eh? Yo no vivo engañándome, soy plenamente consciente de lo que tengo y de que, bueno, pues las cosas se pueden torcer, pueden ir bien, no sabes, ellas tampoco saben decirte, porque cada cuerpo es diferente. Pero mientras tanto yo no estoy en una lucha, yo estoy viviendo, estoy viviendo. Horrek ere azkenean, nik uste dut, ez dut esango normaltasun baten sartzia, baina bai egiten duela aurrera joaten jarraitzia, ez? Bizitzen jarraitzia, aldan modurik normalenian, ez? Bai. Zure baldintzekin, baina danok dauzkagun baldintzekin, ez? Claro. A ver, yo al final me han propuesto varias veces igual en el oncológico ir a hacer allí gimnasia y al principio igual me lo pensaba, pero luego dije que no. Pensé, no, si yo no quiero ir. Yo entreno, tengo una entrenadora personal y porque con todo este tema del COVID, pues al final prefería, que ahora encima le tengo confinada a la pobre mujer, ha dado positivo. Pero yo quiero hacer una vida normal, con gente normal. A ver, el cáncer es mi compañero de vida, pero no es el capitán de mi vida. La capitana de la vida soy yo. Y yo decido cómo quiero vivir. Y el cáncer viene conmigo, pero es que ya hay muchos días que no me acuerdo que tengo cáncer, ¿no? Hace poco, Bea me regaló el año pasado un regalo, de los más chulos que he tenido. Es un bote así con 365 frases, una para cada día, ¿no? Y es el regalo más chulo que he tenido porque lo comparto todos los días con ella, ¿no? Todos los días saco la frase y se la mando a ella también, ¿no? Y me tocó una frase que era una canción de Bob Marley, que no me acuerdo ahora muy bien cómo era, pero ¿estás contento con la vida que llevas? Y yo estaba pancha, y digo, sí, estoy súper contenta. Y le escribí a Bea, le mandé la frase y dijo, pues yo estoy muy contenta, ¿no? Y a las 3 horas, dijo, ostras, que tengo cáncer, ¿no? Y le he contestado que estoy súper contenta con la vida que lleva, ¿no? Y pensé, pues es que es eso, o sea, se me olvida a veces, ¿no? Pertenecer a un grupo que tengan tu misma enfermedad y comentar las cosas que te pasan, a mí me sienta mal. O sea, no me viene bien. Yo he quitado Instagram, Facebook, no tengo nada de redes sociales. Cuando dejé la tienda ya y me dio la invalidez, quité todo, porque antes era por trabajo necesitaba, quité, porque no me venía bien, porque al final, quieras que no, me llegaban anuncios y todo, publicidad del cáncer, que ya me parece terrible. Pero también vas siguiendo a personas y quieras que no, es muy difícil no darle para ver qué ha dicho, cómo le han salido las pruebas, ¿no? Entonces, era como que me suponía un sufrimiento, me encontraba mal, y eso Nerea, mi oncóloga, me dijo, que hay gente que no le iba bien, que a personas les iba muy bien y a otras no, y que ese era mi caso. Entonces, yo no sigo a nadie, yo voy a mi bola. Zure bidea. Sí. Kapitana, zure bidea itzen. Nosotros decimos en mi familia, repetimos mucho una frase que es del poema Invictus, que le decía mucho Nelson Mandela, soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma. Entonces yo, eso es lo que quiero. O sea, jarraitu dixala denbora askoan, zu kapitana generalizateko. hori da. Eskerrik asko, Maria. Eskerrik asko zuri, Mikel.